Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de gestión de proyectos de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy, que es día martes 8 de febrero, vamos a dar inicio con la sesión. El tema que nos atañe hoy tiene que ver con la parte del inicio de un proyecto. Con láminas, tenemos 5 etapas en la ejecución de un proyecto, que precisamente arrancamos con el inicio, posteriormente llevamos a cabo la planeación. De hecho, cuando ya estamos en el inicio, en sí ya estamos planeando. Luego viene la ejecución, que es paralela al control, y finalmente tenemos el cierre. ¿Cuál es la idea de la etapa de inicio? Bueno, esta etapa tiene como objetivo que nosotros podamos identificar cuáles son los actores que van a estar participando en nuestro proyecto y que vayamos acordando cuáles son sus expectativas. Cada uno de estos actores va a tener distintas expectativas, de tal suerte que nosotros, como administradores de un proyecto o gestores de un proyecto, tenemos que empatar esas expectativas. Entonces, en esta etapa es cuando comunicamos la justificación del proyecto, por qué se va a llevar a cabo, cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades y cuál es la visión del cliente y cuáles son los entregables que nosotros al final vamos a dar como resultado de nuestro proyecto. De esta forma, tenemos que, bueno, un proyecto puede nacer por distintas razones. Normalmente el cliente tiene una necesidad. Por ejemplo, vamos a pensar en un proyecto de la universidad. Cuando nosotros estamos pensando en tener una matrícula mayor, podemos abordarlo desde distintas perspectivas. Una de ellas es el crecimiento de la infraestructura física. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería podría estar pensando en construir un nuevo edificio para albergar 10, 12 salones en los cuales van a estar los nuevos alumnos que van a formar parte de la matrícula. Entonces, ese proyecto tiene por objetivo satisfacer esa necesidad, en este caso de la Facultad de Ingeniería, para poder otorgar la educación a los jóvenes que se inscriban. Otra razón por las cuales surgen los proyectos es porque una empresa está en proceso de expansión. Seguramente ustedes han oído hablar de que han venido a México distintas empresas como por ejemplo manufactureras de automóviles, tales como Audi, ¿verdad? BMW, que se han instalado en distintos puntos de la República para poder manufacturar. Ahora, ¿qué tiene de atractivo México para esos mercados de empresas automotores? Bueno, el hecho de que estamos muy cerca de Estados Unidos y si ellos fabrican aquí sus automóviles, fácilmente por la cuestión de distancia lo pueden mandar a Estados Unidos. Entonces, ese es un proyecto donde nosotros como ingenieros civiles tendríamos que hacer una nave industrial para que ahí se colocaran todas las líneas de ensamblaje de los automóviles. Otra puede ser por algunas estrategias que van a permitirle a la empresa lograr su misión. Digamos que una empresa, tal vez vamos a suponer, tiene la misión de brindar cierto servicio a un sector de la población, entonces va a estar haciendo proyectos de manera paulatina. Les pongo un ejemplo, el metro de la Ciudad de México. Esa es una situación que, bueno, definitivamente está subsidiada. Les voy a compartir aquí mi pantalla. Permítanme. Entonces vamos a ponerle pantalla completa y vamos a abrir aquí. Miren, me indican por favor si ven la pantalla. Vamos a ponerle costo del metro en Londres. Entonces, vale $4.90 el boleto sencillo. 4.90 libras, que son $6.60. Al tipo de cambio actual, $6.60 son 120 pesos, son casi 130. Si está a 20 pesos, serían 132 pesos, ¿verdad? Esa sería vamos a decir, la tarifa que tiene el metro de la ciudad de Londres.
aquí en México cuesta 5 pesos, ¿no? Entonces allá cuesta 5 libras, pero claro, cada libra vale 28 o 30 pesos. Ahora, ¿por qué es tan caro el boleto allá en Londres y por qué no lo es tanto aquí en la ciudad? Porque resulta ser que ese precio está subsidiado. El costo del metro lo está pagando una pequeña parte el usuario y otra parte la está pagando el gobierno. ¿Cómo se lleva a cabo ese ejercicio? Pues básicamente cuando se pide deuda para poder construir esas obras del metro, el gobierno está pagando cada mes esa deuda con sus intereses, capital, etcétera, y una parte de lo que está pagando lo rescata, repito, de los usuarios y la otra parte la abonan todos los que pagamos impuestos, todos los ciudadanos que pagamos impuestos, y de ahí se junta esa bolsa para estar pagándole a la institución que prestó ese dinero. Allá en Londres no, allá en Londres es autosustentable el metro. ¿Qué significa? Significa que es un proyecto que genera una rentabilidad. Se cobra lo que cuesta el servicio más una utilidad del operador relacionado, es decir, no lo opera el gobierno, lo operan privados, lo operan empresas privadas, es como una aerolínea privada, vamos a decir. Entonces, ese tipo de proyectos también se pueden generar y son motivo por el cual nosotros vamos a llevar a cabo algún desarrollo de infraestructura. Entonces, cualquiera que sea la razón, en nuestros proyectos vamos a arrancar siempre con la etapa de inicio. Podemos igual identificar varios motivos, ¿no? Por los cuales el proyecto, ya decimos, por la demanda del mercado, por ejemplo, existe la necesidad de tener servicios de agua potable, de electricidad, de telefonía, etcétera. El cliente puede pedirlo directamente, oye, ¿sabes qué? Yo quiero expandir mis operaciones más locales, más fábricas, hace la petición. También puede ser por alguna necesidad de hacer algún negocio que se tenga que llevar a cabo algún proyecto, por ejemplo, dar cursos de capacitación o algún tipo de, digamos, de procesos de enseñanza y demás. Algún requerimiento legal, por ejemplo, una empresa de las que están aquí en el corredor de Lerma, pues hay un requerimiento de que cuando ellos lanzan las aguas residuales al río Lerma, tienen que tener cierto nivel de tratamiento, entonces necesitan construir una planta de tratamiento al interior de las instalaciones para poder emitir, de acuerdo a la norma, esa agua con los niveles máximos permisibles. Puede ser también por algún tipo de algún avance tecnológico, que nosotros querramos adoptar una nueva tecnología, etc. Entonces, cuando ya nace un proyecto, pues nosotros vamos a tener que llevar a cabo estas etapas de la evaluación de un proyecto. En la evaluación de un proyecto, nosotros vamos a llevar a cabo un análisis de cuál es la situación macroeconómica del país, cómo anda el PIB, cómo anda la paridad peso-dólar, cómo andan las tasas de desempleo, etcétera. Vamos a llevar a cabo un ejercicio donde vamos a ponderar los beneficios y los costos, donde vamos a ver si tiene un valor presente neto positivo esta inversión, y si resulta que es atractivo en términos económicos y financieros, aparte de que va a brindar un bien a la sociedad, entonces pues podemos decir que se aprueba ese proyecto. En el momento en el que se autoriza, pues ya se puede uno empezar a involucrar más a detalle con todas las partes específicas. Y ahí es donde nosotros vamos a generar un documento de inicio. Este documento de inicio, ¿qué objetivo tiene? Pues es básicamente formalizar el proyecto. Pónganse en el ejemplo cotidiano en el cual nosotros estamos con una chica y queremos pedirle matrimonio. Entonces, nosotros vamos a llegar, le vamos a declarar nuestro amor y le vamos a dar un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso todavía no es la boda, todavía no es el papel ante un juez, todavía no es la ceremonia religiosa, ni mucho menos, pero sí es algo que ya le dice a la pareja que
hay una situación ya más formal. Entonces, el documento de inicio vamos a verlo como eso, como un anillo de compromiso entre el cliente y el constructor de que sí se va a llevar a cabo el proyecto. En ese momento, la empresa constructora va a nombrar a un gerente para que él tenga la responsabilidad y la autoridad sobre todo lo que va a ser este proyecto. Este proyecto, bueno, pues tiene que contar definitivamente con algunas suposiciones y algunos supuestos que nosotros tenemos que hacer explícitos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita la clase de gestión. Pues nosotros estamos trabajando en línea en estas primeras sesiones y un supuesto es que todos contamos con una computadora, un supuesto es que todos tenemos un acceso a la internet fluido, todos esos son supuestos. Otro supuesto es que ustedes ya van en octavo, noveno semestre y que ya, por ejemplo, si ahorita les hablo de la evaluación de un proyecto a través del valor presente neto, pues ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Todos esos son supuestos. Los supuestos hay que validarlos, no hay que darlos por hecho porque puede ser que en un momento dado no se cumplan. Y si no se cumplen, eso puede meter en conflicto a mi proyecto. También en el documento de inicio nosotros vamos a documentar, vamos a identificar primero quiénes son los participantes del proyecto y en segundo lugar vamos a ver cuáles son sus expectativas, es decir, qué espera cada uno de ese proyecto. Definitivamente hay variaciones entre las perspectivas de cada uno de los involucrados. Entonces, no siempre se espera lo mismo. Les pongo un ejemplo en el contexto universitario. Cuando una de las carreras de la universidad se va a acreditar, pues el rector tiene la intención de mejorar la calidad educativa de toda la universidad. El director de la facultad tiene la intención de que durante su gestión, durante su administración, se diga que esa carrera fue acreditada y que se lograron las metas académicas planteadas. Los profesores quieren saber si realmente pertenecen a una carrera que puede apegarse a ciertos estándares de calidad. Y a los alumnos lo que les interesa es tener un papel que diga que estuvieron en un programa de calidad para que cuando vayan a pedir empleo o generen su propia empresa, tengan ese aval de que tuvieron una educación buena y con un estándar mínimo que se respeta, digamos, a nivel nacional. Entonces, cada uno de los involucrados en un proyecto tiene una expectativa distinta. Por eso es muy importante que la documentemos y que estemos de alguna manera todos en la misma frecuencia. Entonces, ¿qué partes va a incluir el documento de inicio? Está la justificación del proyecto, es decir, por qué se va a llevar a cabo ese proyecto. Después está la descripción de ese producto o servicio. Recuerden que en un proyecto podemos generar cualquiera de esas dos. Puede ser o bien un producto que es algo tangible, un producto puede ser esta botella, yo puedo generar muchas botellas de estas, ese es el resultado de mi producto. O puedo generar un servicio. ¿Cuál sería un servicio? Bueno, por ejemplo, en el caso de un banco, brinda servicios financieros, administra el dinero, lo mete a alguna inversión, regresa a los ahorradores su parte de ahorro y sus intereses, a quienes les prestó les cobra esos intereses, etc. Otro aspecto importante en el documento de inicio es poner los entregables, es decir, qué se va a dar ya como resultado final de todo ese proyecto. El siguiente punto, repito, es los actores clave y qué expectativas tiene cada uno. Hay que hacerlas explícitas para que estemos todos navegando en la misma dirección. Luego viene la parte de restricciones y supuestos. Ahí, por ejemplo, en restricciones puede haber tres muy claras. Siempre hay en un proyecto una restricción de tiempo. Es decir, hay una fecha límite en la cual nosotros tenemos que entregar ese proyecto. Hay casi siempre restricciones de costo. No podemos exceder un cierto techo presupuestal, es decir, tenemos los recursos económicos limitados. Y otra restricción puede ser, por ejemplo, la parte de los recursos humanos. No contamos con gente de manera indiscriminada. Tenemos una cierta cantidad de personas con unas competencias y ellos son los que van a llevar a cabo el proyecto. Entonces, esa también sería una restricción.
Otro punto importante a considerar es la información histórica, es decir, si nosotros ya tenemos un proyecto previo parecido al que vamos a abordar, sería importante rescatar aquello que ya se hizo. Les pongo un ejemplo. Imagínense que sus padres se mudan a la ciudad de Tijuana. Entonces, ustedes, la primera vez que los van a visitar, pues tienen que comprar un boleto de avión, tienen que ver cómo van a llegar de su casa al aeropuerto, tal vez en un taxi, en un Uber, tienen que ver dónde van a comer, tienen que ver cuando lleguen a aquel aeropuerto cómo se van a mover hasta la casa de sus papás, si van a pasear, en qué hotel se van a quedar, etc. Toda esa información queda registrada, ustedes ya hicieron ciertos pagos. ¿Para qué? Para que en una ocasión futura, si ustedes vuelven a llevar a cabo ese viaje, entonces ya recurren a esa información. Ah, a mí me costó tanto el avión, 2,000 pesos de ida y vuelta, el taxi me cobró 300 pesos. Entonces, ya ese proyecto ya lo hicieron y rescatan la información que ya tienen para poder llevar a cabo el nuevo proyecto y quizás lo que salió mal en la primera ocasión, corregirlo. Esa sería la etapa de lecciones aprendidas. Muy bien, entonces ese es el esquema general, jóvenes, del documento de inicio. Ustedes ya pudieron ver ahí en las láminas a detalle cuáles son esas partes finas y la idea, digamos, de la tarea que vamos a dejar hoy para la próxima semana es que ustedes apliquen ya el documento de inicio al proyecto de casa habitación del BIMEX, lo que entregaron justo el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de manera general es lo que se puede aquí comentar. Díganme ustedes si les surgieron algunas dudas del material, cómo lo vieron, qué les pareció, cómo lo casan con algún proyecto en el cual ustedes hayan estado, llámese de la academia, de la escuela, o llámese algún proyecto en el cual tal vez hayan tenido oportunidad de participar ya de manera profesional. A ver, empezamos con Arturo. Voy por orden alfabético de nombre de pila. Artur, ¿cómo viste? ¿Dudas, preguntas, el material? Pues, pues, pues en sí dudas no muchas. Pues en sí dudas no. Está interesante Está interesante porque, bueno, todo lo que considera que son las, las restricciones y todo esta área donde, pues, hay que considerar muchas cosas que a veces están fuera bueno, de uno como ingeniero, pues, no las considera, ¿no? Entonces sí están, es importante tener todo ese panorama, todo el contexto para poder abordarlo bien y saber cómo, cómo realizar bien las cosas, ¿no? Cómo ejecutar bien. Sí, sí, pues, bueno, pues sí, digo, sí está interesante. Y como aplicación como tal, pues yo directamente no he tenido, pero siento que sí es algo que se podría implementar y que pues sí bueno, se debería de hacer y pues sí. Sí, claro. Una de las cosas que casi siempre hacemos, no en esto, en muchas áreas, es que todo lo llevamos a cabo de manera empírica. Entonces, por experiencia, por imitación, a veces uno de los primeros trabajos que tiene un ingeniero es el de residente de obra, que esa es una chamba que requiere pues muchísima experiencia. Entonces, vamos viendo tal vez cómo alguien más hace las cosas y de alguna forma las vamos empatando y las vamos adoptando. De tal suerte que a veces no nos documentamos, pero sabemos cómo hacer las cosas porque hemos visto en la práctica de qué forma se llevan a cabo. Ejemplos de eso hay muchos. Hay uno como padre, ¿no? Cuando a ustedes les toque, si es que todavía no son padres y si les llega a tocar, pues de nuevo hacemos muchas cosas, ahora sí que como Dios nos da a entender, tal vez educamos a los hijos como a nosotros nos educaron nuestros padres, pero el punto es que hay muchísima investigación, hay muchísimas referencias que nos pueden ayudar para realizar estas actividades, digamos, de forma sistemática y con base en un sustento teórico, con base en un sustento científico o académico.
Entonces, efectivamente, este tipo de documentos, bueno, quizás haya proyectos pequeños que no justifiquen su elaboración, pero hay otros más grandes que definitivamente sí la justifican. Entonces, ahí es cosa de irle midiendo. Déjenme ver si aquí de casualidad tengo, permítanme un momentito. A ver, vamos a ver aquí. Aquí. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican si la ven. ¿Ahí ven mi pantalla, jóvenes? No, no se ve. No se ve. A ver, va otra vez. Es que sabes que pantalla, escritorio de ventana. Ustedes me indican si todavía no se ve o si ya se ve. A ver. Que no sé, como estoy en la aplicación de aquí del Google Chrome, a no ser que compartir pizarra, examinar, PowerPoint. Les dice aquí pantalla compartida, pero no veo dónde. No hay archivos, PowerPoint. A ver, voy a hacer otra cosa. A ver, voy a compartirles la pizarra, nada más para probar. Dice, se produjo un error, mira la pizarra. No, quién sabe, igual, repito, como estoy transmitiendo desde el Google Chrome, Pero la pizarra sí se ve. la pizarra sí se ve. Sí. Ah, a ver, déjame descartar y otra vez intento. Escritorio, ventana, a ver, me voy a esperar tantito y voy a abrir otra. Ustedes me dicen si se ve o no. Esta, no, ¿se ve la pantalla? No. No, sigue en la pizarra. Sí, en la pizarra. No, bueno, vamos a hacerlo así. Quería mostrarles un ejemplo de proyecto, pero se los platico, no hay ningún problema. Miren, cuando estuvimos aquí en la parte de la carrera de Ingeniería Civil, en la coordinación, pues nos tocó llevar a cabo toda esa parte de la planeación de un proyecto. Entonces, se establecieron fechas, participantes, todo lo que viene ahí en las láminas de lo que es la gestión de proyectos, y se empezaron a distribuir las tareas. Entonces, ya con vamos a decir, con las fechas que teníamos nosotros de entrega, se pudieron ver los procesos que teníamos que llevar a cabo para terminar a tiempo la actividad. Por fortuna, se hizo el ejercicio y se logró la reacreditación de la carrera, y bueno, esa tiene una vigencia de 5 años. Entonces, cada 5 años nosotros tenemos que estar repitiendo este proceso. Les comparto otro caso. Apenas el año anterior se hizo lo propio, pero con la maestría en ciencias de la ingeniería. Entonces, igual se juntó un equipo de personas, se empezaron a atacar cada una de las actividades para llevar a cabo el proyecto, ¿de acuerdo? Y así como esto, que son, digamos, proyectos educativos, pues lo mismo ocurre con los proyectos de una construcción o de una película, ¿no? Una película de cine también tiene las mismas restricciones. Hay que estar viendo cuáles son las actividades, los actores, etcétera. Literalmente es lo mismo, tiene uno que ir en esa parte. Muy bien, gracias Artur. Pasamos con José Alfredo. José Alfredo, ¿cómo viste? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Adelante, José Alfredo.
Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí. Respecto a la parte de restricciones y supuestos, para mí es el tema es importante e interesante porque, como bien ya lo comentaban, pues en el desarrollo de un proyecto siempre va a haber muchas eventualidades que nunca se tienen contempladas. Siempre hay algo nuevo que va a salir. Entonces, yo quiero pensar que por más experiencia que se tenga en la elaboración o planificación de proyectos, siempre hay algo nuevo, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Estar Y en eso campo también. para tener la oportunidad de la forma de trabajo e ir identificando pequeños detalles que, como dice usted, a lo mejor en programas donde se van a construir escuelas, pues se pueden presentar las mismas problemáticas, pero previamente ya has tenido la oportunidad de trabajar con ello. Es correcto, es correcto. De hecho, bueno, una de las cuestiones importantes también en la administración de proyectos es la parte de los riesgos, lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Entonces, siempre hay que tener presente que en un proyecto algo podría salir mal y tener un plan A y un plan B. Oye, si esto sale mal, ¿qué voy a hacer? Y si todavía sigue saliendo mal, tengo que recurrir a otra estrategia para que eso no me vaya a mí a ahorcar, ¿de acuerdo? Ahorita, pues lo estamos viendo con los famosos megaproyectos de la 4T, ¿no? Que ya se va a entregar en un mes prácticamente el aeropuerto de Santa Lucía, pero no hay vialidades para llegar allá, digamos, cómodas. O sea, hay formas de llegar, sí, pero no de una manera ágil, de una manera que uno diga, ¿sabes qué? Voy a llegar rápido a ese aeropuerto y lo voy a utilizar. Otra cosa, no se ha ratificado por parte de los organismos internacionales si las rutas son o no compatibles con las que tiene actualmente la Ciudad de México. Entonces, creo que ahorita va a haber dos vuelos o dos aerolíneas que van a estar ahí en ese aeropuerto, entonces no va a haber tanto tráfico, entonces va a ser como si fuera todavía un aeropuerto militar, ¿no? Que de repente sale un avión, se pide permiso al aeropuerto de la Ciudad de México, se autoriza y ya se mueve el avión. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana que ya se tenga más tráfico vehicular en ese aeropuerto? Entonces, ahí ese tipo de supuestos y de restricciones y todo son muy importantes porque igual de ellos puede llegar a depender el éxito o no de un proyecto. Muy bien, muy buen punto, José Alfredo, gracias. Pasamos ahora con Luis Enrique. Sí, bueno, creo que yo no tuve dudas. Estaba interesante lo de la introducción, de identificar los actores y más o menos visualizar lo que se necesita para cumplir los objetivos. Y en cuanto a los documentos de inicio, pues bien. Bueno, creo que entiendo en general, pero no sé muy bien cómo lo vamos a aplicar. Me imagino que vamos a poner muchas cosas para, Sí, perdón. sí, sí, definitivo. Mira, Luis, en la parte de archivos, ahí del Teams, está la descripción general del proyecto final. Y ahí ya vienen varias cuestiones. Se trata de una casa para una persona, Arturo Vilchis Gutiérrez, que tiene 34 años, con su esposa, su hijo. Va a albergar cierto número de personas esa casa. Entonces, ahí ya viene alguna cuestión que ustedes pueden tomar para su documento de inicio. Pueden ahí ver a los participantes, por ejemplo, la esposa, el hijo, la señora que va a hacer el aseo, etcétera, ver cuáles son sus expectativas y ver cuáles son las cuestiones relevantes para el documento de inicio. Igual en supuestos, ahí apelo yo a su imaginación para que ustedes propongan algunos supuestos.
Estoy completamente de acuerdo en que en un proyecto siempre vamos a tener imprevistos. De hecho, hay dos clases. Hay una que se llaman imprevistos y otra que se llaman contingencias. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Los imprevistos son cuestiones internas que uno puede solucionar y las contingencias son aquellas cuestiones externas de las cuales uno no tiene control. Pongo un ejemplo de cada una. ¿Cuál sería un imprevisto? Un imprevisto sería que el día de hoy por la mañana no se pudo, digamos, colocar el armado de una, puede ser de una trave, de una losa, ¿verdad? O de una columna, porque el material se quedó a la intemperie y se oxidó. Nosotros pudimos haber controlado esa situación tal vez tapando el material o metiéndolo a una bodega. Tenemos que arreglarlo nosotros. Pero una contingencia sería el COVID, la pandemia del COVID. Eso es algo externo que el constructor pues no tiene control. Si de pronto en el país la Secretaría de Salud detiene las actividades de construcción porque están a todo lo que da los contagios, pues esa sería una contingencia para el proyecto que nos va a impactar en un retraso en virtud de que no vamos a poder seguir trabajando, pero que nosotros de alguna manera ya no tenemos el control. Otro ejemplo de contingencia sería un sismo. Ustedes se acuerdan en el 2017 cuando hubo el temblor el 19 de septiembre. Bueno, se tuvieron que detener las actividades de construcción, pero fue por algo externo, no por una cuestión interna que dependa directamente del ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Y todos esos supuestos y esas restricciones se tienen que documentar en esta parte, ¿no? En la etapa de inicio, para que todo el mundo esté consciente de esa situación. Puede haber tal vez alguna restricción ahí, ¿no? Vamos a suponer que el dólar está oscilando mucho en cuanto a su costo. Entonces, si se va a comprar maquinaria al extranjero, se puede poner, se supone que el dólar va a costar tanto, ¿no? Seguramente han escuchado hablar cuando en la Cámara de Diputados se discute el presupuesto de México para el siguiente año y ellos parten de varios supuestos. Por ejemplo, ahorita en el presupuesto 2022 asumieron que la economía iba a crecer más del 4%, 4.1 creo que fue el valor que ellos tomaron. Ese es un supuesto. Ahorita ya la gente que sabe dice que si bien nos va, vamos a crecer al 2.5%. Otro supuesto era que el precio del barril del petróleo iba a estar en $57 por barril. Es otro supuesto. Si no se cumple ese supuesto, hay que ajustar lo que nosotros estamos diciendo que vamos a gastar. Otro supuesto es que Pemex iba a extraer 1.800.000 barriles diarios de petróleo. Es otro supuesto. La realidad es que está extrayendo 1.600.000. En fin, esos proyectos de ley tienen también sus supuestos. Entonces, necesitamos, repito, nosotros tener conciencia de esos supuestos para que si no se llegan a cumplir en la práctica, estemos preparados y tengamos, repito, un plan A y un plan B que nos permita actuar y ajustarnos inmediatamente a la situación. Ok. Muy bien, Luis Enrique, gracias. Pasamos ahora con Raúl. Adelante, Raúl. Dudas, preguntas, ¿cómo lo viste? Sí, pues en cuanto a lo que es dudas, no tengo dudas. Más que nada son como aclaraciones, Sí. porque, bueno, yo trabajo para una empresa de Estados Unidos, para un familiar, que es una inmobiliaria, y lo que construyen son departamentos, se le conocen como fourplex. Pero revisando los proyectos, ahorita digo, analizando el documento de inicio, quería ver si la parte de los permisos que otorgan los gobiernos entra en los supuestos, o sea, en riesgos. Claro, claro. Sí. Sí, todo lo que tiene que ver con permisos va a entrar ahí. Sí, porque, bueno, tan familiarizado de aquí en México,
porque no me he metido, pero, por ejemplo, aquí la compra de un terreno, o sea, pues el que lo compra puede disponer de él, ¿no? Digo, a pesar de que hay diferentes usos, el que compra el terreno puede disponer de él como quiera. Y allá en Estados Unidos no. Entonces allá se supone que primero hay que urbanizar para volverlos, ¿cómo poder decirlo? Se le conoce como terreno multifamily para poder construir departamentos. Y ahorita con lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, el proyecto de la casa para para la persona ficticia, cuando no se tiene persona ficticia, eso, o sea, no importa quién sea digamos, el cliente, por así decirlo, o sea, no importa quién sea el cliente, sino que en los supuestos vamos a incluir también quiénes pueden habitarlo y quiénes pueden hacer disposición de él. Claro, sí, 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 totalmente. Esa es una excelente pregunta. Acuérdense, nosotros podremos, vamos a ponerlo así. Déjenme ponerle aquí. Miren, nosotros podemos dividir un mercado por varios criterios. ¿Cuál sería uno de estos criterios? Por edad. Entonces, podemos dirigirnos a un mercado de niños, un mercado de adolescentes, de jóvenes, de adultos mayores. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que identificar cuál va a ser el nicho. En ese caso, como es un proyecto genérico, es un proyecto masivo, entonces sí se tendría que definir un perfil de potencial comprador. Tal vez son parejas de recién casados, ¿verdad? Que están con la expectativa de tener 1 o 2 hijos en el futuro inmediato y que ambos trabajan, que necesitan un estacionamiento para cada uno. Entonces, con eso se va definiendo el perfil del potencial usuario. Ese sería como un nicho muy, vamos a decirlo así, masivo. Hay productos de consumo masivo. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues los teléfonos, los celulares, por ejemplo, esta botellita para el agua, estas son de consumo masivo. Y hay otras que son de nicho o que son personalizadas. Miren, por ejemplo, aquí, a ver si se ve, les voy a mostrar este relojito que está aquí personalizado, dice Ingeniería Civil, y ahí trae el nombre de su servidor, doctor David Delgado. Este fue hecho para mí, o sea, este relojito fue hecho para mí, no es genérico. Entonces, depende del tipo, y en el caso de la vivienda que vamos a construir en BIMX, es un nicho específico, es para Arturo Gutiérrez Vilchis, o Vilchis Gutiérrez, no me acuerdo cómo está el apellido ahí, es ese padre de familia que tiene esa necesidad en particular y que quiere esa casa, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los departamentos, ahí sí, Raúl, ustedes tienen que asumir un perfil genérico digamos, de cliente potencial que va a tener ciertas características, ¿no? Entonces, esto de los nichos es bien interesante en mercadotecnia. ¿Por qué hay tanta variedad de autos? Pues porque hay un montonal de nichos. El fin de semana estaba revisando ahí el internet y me llegó una publicidad de la marca Mini, de los carros Mini Cooper, de la BMW. Y me decían, personaliza tu Mini. ¿De qué color lo quieres? ¿Lo quieres con franjas o no? ¿Lo quieres con quemacocos o no? ¿Lo quieres con asientos de piel o asientos de tela? ¿Lo quieres con emblemas o no? Entonces, tú podías configurar ahí el carro personalizado. Entonces, es un producto genérico que al final del día, cuando te lo personalizan, ya se está volviendo de nicho para una persona en particular. Otro ejemplo, ustedes han visto estas computadoras Dell, que igual tú le puedes poner un monitor de tantas pulgadas, un CPU de tanto, un disco duro de tanto, la memoria, un mouse ergonómico. Entonces, es el mismo producto, pero al momento en que tú ya lo brindas de manera individualizada, en ese momento ya cambias el sentido, ¿no? Igual, tal vez en los departamentos que ustedes están construyendo, Raúl, los dejan genéricos, pero tú le ofreces al cliente alguna alternativa. Oye, yo te puedo poner un domo si es que estás en el penthouse, yo te puedo poner acceso a
directo a la alberca, si es que hay alberca. Lo personalizas, le das un plus a ese producto, pero al final del día se tiene que ver un perfil, digamos, genérico de un cliente potencial para que, porque todavía no sabes quién te va a comprar ese departamento. Sabes que va a ser alguien con un cierto ingreso, con una cierta actividad, pero específicamente no sabes quién. Y ya cada quien puede personalizar su departamento, ¿no? Entonces, por ahí va el rollo, Raúl. Ok, Inge. Sí, ya quedó un poco más claro. Gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario adicional. Repito, la tarea para dentro de 8 días es que ustedes ya apliquen todas estas ideas del documento de inicio a la casa habitación. Vayan siguiendo de la mano el ejemplo que está propuesto en la lámina que entregaron el día de hoy, para que puedan ustedes ir haciendo, digamos, como una especie de checklist o una lista de verificación. Ya tengo los actores clave. Estas son sus expectativas. Estos son los supuestos, restricciones, información histórica. En información histórica propongan algo. Pueden decir, ¿saben qué? Esta casa se va a construir en el área, no sé, de Metepec, y recientemente se tuvo una experiencia previa en la cual fallaron los materiales, entonces, por favor, tengan un plan A y un plan B a la hora de comprar materiales. Hay una casa no sé, de cemento muy cerca, pero falla constantemente, entonces cuidado. Eso de información histórica, hoy día lo tenemos muy claro en las redes sociales, ¿no? Cuando vamos por ejemplo, si ustedes se meten a una aplicación y van a un restaurante, ya hay gente que ha opinado sobre ese restaurante y ustedes revisan esos reviews. ¿Sabes qué? Pide la salsa mexicana porque es muy buena. Tiene un saborcito muy especial. El platillo favorito para este restaurante es la birria, ¿no? O pídate unas quesadillas con chapulines. Estoy inventando. Pero esa información histórica le sirve a los nuevos, a los nuevos usuarios, para que ellos ya con conocimiento de causa vean de qué se trata. Lo mismo si se meten a reservar un hotel, por ejemplo, en internet, van a ver ya reseñas. ¿Sabes qué? Te recomiendo habitaciones con vista al mar, te recomiendo habitaciones en las plantas de la quinta para arriba porque el ruido de la discoteca es muy fuerte y no te va a dejar dormir, qué sé yo. Toda esa información histórica es relevante para que quien va a abordar una nueva actividad, un nuevo proyecto, la pueda tomar en cuenta. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Algo adicional que gusten que comentemos? Si no, vamos a parar aquí la grabación y en un momento más estoy con ustedes. Gracias por su amable atención.